Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para que la predicación del día de hoy sea lo que Dios quiere y que hable a nuestros corazones. Señor, a ti te damos gracias, Dios mío, porque hasta hoy nos has mantenido con vida, porque hasta hoy eres bueno con nosotros, Señor. Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido a lo largo de esta semana, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor, alabándote, Señor, dando gracias por todo lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Y en esta mañana yo te pido que lo que se vaya a hablar, lo que se vaya a exponer de tu palabra, pues sea solamente tu voluntad, sea lo que tú quieres que se diga, Señor. Danos sabiduría, danos inteligencia en todos los términos de nuestra vida para tomar buenas decisiones y hacer lo que a ti te agrada, Dios mío. Ayúdanos a no ser solamente oidores de tu palabra, sino también hacedores de la misma. Te pido que estés con cada uno de mis hermanos para que esto sea llevado a su corazón, que sea llevado a sus pensamientos, a cada una de sus decisiones de la mejor forma. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, Señor. Voy a tomar asiento. Bueno, esta predicación el día de hoy va a ser es una continuación de lo que vimos la vez pasada sobre Lucas 5, cuando Pedro es no solamente impactado por la presencia de Cristo, sino también es llamado a servir y a ser pescador de hombres. Y entonces, como es una continuación, espero que si alguien recuerda la predicación esta vez que tuvimos de Lucas 5, que también el pastor en su momento dio ahora sí que andamos aporreando a Pedro porque ya le dimos con la de la barca y luego que se andaba hundiendo en el agua, ¿verdad? Entonces, hoy también va a ser la porreada de Pedro. Y bueno, el título de esta exposición es Cuando Dios nos acerca. Él expone y transforma la carne. Esta mañana quiero comenzar con una reflexión muy sencilla, pero profundamente importante. Muchas veces cuando pensamos en acercarnos a Dios, imaginamos que es algo suave, algo ligero, algo dulce o emocionalmente algo muy bonito. Imaginamos que Dios nos puede dar paz, que Dios nos da descanso, nos da consuelo y fuerza. Y es verdad, Dios da todo eso, pero hay algo más, algo que casi nunca decimos en voz alta, pero que toda la Escritura confirma. Cuando Dios realmente se acerca, su presencia no solo consuela, también nos confronta, no solo nos anima, también nos revela lo que Dios quiere para Él. No solo nos levanta, sino también desnuda totalmente el alma. Cuando Él se acerca, la carne tiembla, el orgullo cae, las motivaciones pueden ser expuestas, no porque Dios sea cruel, sino porque Él es santo y su santidad ilumina incluso los rincones que nosotros hemos aprendido a ignorar. Pensemos en algún momento. A veces creemos que estamos bien hasta que Dios se acerca. Creemos que somos fuertes hasta que su luz muestra la debilidad que no queríamos admitir. Creemos que nuestras motivaciones son puras hasta que el Espíritu Santo toca un punto específico y que nos dice, mira, ahí también necesito que se forme Cristo en ti. Y es entonces cuando pasa lo que pasa o lo que le pasó a Pedro en Lucas en el capítulo 5. Y en resumidas cuentas, ¿qué fue? Pedro conoció a Jesús, había escuchado sus enseñanzas, había visto milagros, pero cuando Jesús se subió a la barca, cuando Jesús lo llevó a las aguas más profundas,
Cuando Jesús llenó esa red con algo totalmente imposible, Pedro ya no pudo esconderse detrás de esa experiencia, ni de su impulsividad, ni de su buen corazón. En ese momento, Pedro vio algo más que solamente peces en la red, vio su propio corazón. Y la verdad es que no le gustó lo que vio. Por eso cayó de rodillas y dijo: Señor, apártate de mí porque yo soy un hombre pecador. ¿Y saben qué es lo hermoso de este momento? Que Jesús no se apartó. Jesús no retrocedió. No dijo: oh, tienes razón, Pedro, estás demasiado sucio para mí. No, Jesús lo acercó aún más, lo expuso y luego lo transformó. Hermanos, espero que escuchemos bien esta predicación, no porque lo que les vaya a decir o lo que yo pretendía decirlo sea algo importante, sino que la palabra de Dios nos está mostrando algo importante, algo que a lo mejor a ti y a mí nos incumbe. La verdadera presencia de Dios no nos llega a inflar como globos. Es que realmente la presencia de Dios nos tiene que quebrantar. Pero ese quebrantamiento no tiene que llegar a destruirnos, sino a santificarnos. Ese quebrantamiento no es un rechazo, es gracia. Y ese quebrantamiento no es un castigo, es una preparación. Cuando Dios nos acerca a Él, trata con lo que nosotros no podemos tratar solos. Él toca lo que nosotros no nos atrevemos a tocar. Él revela lo que nosotros no queremos enfrentar. Y no lo hace para aplastarnos, no lo hace para denigrarnos, lo hace para liberarnos, lo hace para limpiarnos, transformarnos y enviarnos. Eso es lo que le pasó a Pedro. Por eso hoy, al abrir el pasaje del capítulo 5 de Lucas, tenemos que tener esto bien claro. Si Dios te está confrontando, en este momento es que Dios te está amando. Si Dios te está exponiendo, Él es el mismo que te está formando. Si Dios te está quebrantando, es que Él te está acercando. El Dios que revela, el Dios que enseña, es el mismo que te restaura. Y es el mismo Dios que te restaura, es el mismo Dios que te transforma. Con esa verdad en el corazón, entremos juntos a esto que Dios nos quiere decir. Cuando Dios nos acerca, Él expone y transforma nuestra carne. En primer término, Lucas 5 del 1 al 8, si me permites leerlo, para que tengamos un mayor contexto, dice Lucas 5, 1 al 8. Aconteció que, estando Jesús junto al lago del Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, el cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca,
para que viniesen a ayudar, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Después de escuchar la palabra, después de prestar la barca, después de obedecer una orden que tal vez no entendía, Pedro se encuentra cara a cara con algo que jamás imaginó. Jesús le dice: boga mar adentro y echad vuestras redes. Pedro, cansado, frustrado con una noche larga, sin resultados, con la carne queriendo decir: ya lo intenté, y aún así responde: en tu palabra echaré la red. Y es ahí, justo ahí, donde sucede el milagro que cambia su vida. Las redes se llenan, la barca casi se hunde, los pescadores quedan atónitos, pero quiero que veas algo. El milagro no fue para impresionar a Pedro, fue para exponerlo. La luz de Cristo revela lo que la carne oculta. La luz revela lo que antes estaba en sombras. La bendición revela lo que la autosuficiencia escondía. La presencia revela lo que el corazón había decidido ignorar. Y eso fue lo que le pasó con Pedro. Cuando vio ese milagro, cuando vio la gloria de Cristo manifestada en algo tan cotidiano como una red llena de peces, no pudo seguir aparentando, ni justificar su condición, ni decir: todo está bien. Porque la presencia de Cristo destruye las máscaras, su santidad ilumina lo que habíamos escondido bajo la alfombra, su verdad desnuda lo que la carne maquilló. Por eso Pedro no celebró. ¿Sí te diste cuenta? Pedro no celebró. No hizo: oh, gran bendición de Dios. No celebró. El primer fruto de la presencia de Cristo no fue gozo. ¿Sí te diste cuenta? Fue una convicción dentro de su corazón. La reacción natural de la carne ante la santidad no es de gozo, sino más bien lo que pasó con Pedro es que cayó de rodillas. Qué contraste, ¿no? La barca llena, pero el corazón vacío de Pedro, las redes repletas, pero el alma expuesta. Y Pedro dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. ¿Qué vio Pedro? No vio los peces, no vio la prosperidad, no vio el éxito, vio la distancia que había entre Cristo y él. Vio su orgullo, vio su dureza, vio su incredulidad. Y aquí está una verdad que quizás te incomode un poco, pero es necesaria. A veces Dios tiene que mostrarnos su grandeza para revelarnos nuestra pequeñez. A veces Dios tiene que mostrarnos su poder para exponer nuestra insuficiencia. A veces Dios tiene que acercarse para mostrar lo que la carne ha querido ocultar. Esto no es un castigo, esto es gracia. Otros hombres vivieron la misma experiencia. Lo que le pasó a Pedro no es único, es más bien un patrón que tú ves a lo largo de la palabra, que se repite en todos aquellos a quienes Dios llama a la verdad. Isaías, cuando vio al Señor, exclamó: ¡ay de mí, soy hombre de labios inmundos! ¿Por qué dijo esto? Porque la santidad expone. Job, después de encontrarse con Dios, dijo: me aborrezco y me arrepiento. ¿Por qué? Porque la revelación divina muestra lo que realmente somos. Moisés, cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente, respondió: ¿quién soy yo? Soy torpe de labios
¿Por qué? Porque la presencia de Dios derrite toda autosuficiencia. Y aquí viene la aplicación para nosotros. Si últimamente Dios te está mostrando áreas que no has visto, áreas incómodas, partes de tu corazón que preferías o prefieres no tocar, Dios te pide que no temas. Eso significa que Él se está acercando. ¿Quién podría decir eso? Últimamente estoy teniendo broncas en algunas áreas de mi vida. A lo mejor es una enfermedad, a lo mejor es una dificultad, a lo mejor es algo que está mermando mi bienestar, mi salud, mis relaciones con mis familiares, con mis amigos. ¿Sabes cuál es a veces el pensamiento del crecimiento espiritual? Es que consiste en sentirnos cada vez más fuertes. O sea, creemos que el crecimiento espiritual es hacernos sentir más fuertes, tanto emocionalmente como espiritualmente. Pero la verdad es que mientras más te acercas al estrado de Cristo, más sensibles debemos de ser al pecado. Lo que antes tolerabas, ahora te incomoda. Lo que antes justificabas, ahora te pesa. Lo que antes ni notabas, ahora te quiebra. Lo que antes parecía pequeño, ahora lo ves con mucho más claridad. Eso no es debilidad. Eso no es un retroceso. Eso es santidad. Es una santidad progresiva, hermanos. Eso es Cristo formándose en ti. Significa que Dios te está llevando a las aguas más profundas, a lugares donde la carne ya no puede gobernar. Así que, hermanos, que cuando Dios nos acerca, Él no viene a acariciar nuestra carne, viene a exponerla. Pero esta exposición no es una condenación, no es más bien dicho, es una preparación. Es el primer paso para la purificación y posteriormente a una transformación. Ahora que Pedro ha sido expuesto, ahora que Pedro vio todo esto y expuso lo que hay en su corazón, ahora sí, Pedro está listo para escuchar lo que Jesús va a decir después. Y eso nos lleva a un segundo punto. Cuando Dios se expone, lo hace para purificar y no para condenar. Cuando Dios se expone, lo hace para purificar, no para condenar. Si buscas en tu Biblia, por favor, Lucas 5:10 y también Isaías 6, del 6 al 7, por favor. Busquemos en nuestras Biblias. Isaías 6, del 6 al 7. Y ahí vemos la parte de Isaías cuando él muestra y ve esta visión. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con sus tenazas y tocando con él sobre mi boca. Y dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y esa es la parte importante, que no solamente el serafín vino y tocó los labios de Isaías con un carbón encendido, sino que
lo que produjo en eso es que y he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Y fíjate que bien, esta es una verdad hermosa porque la gracia de Dios purifica el corazón que ha sido expuesto. Y quiero que escuches esto con todo tu corazón, hermano. Dios jamás expone algo que no tenga intención de sanar. Dios jamás revela algo que no quiera transformar. Si Dios te está revelando algo en tu vida, no es para que estés sentado aquí tratando de solamente escuchar y que Dios venga y dé un consuelo nada más, porque sí, sino que te está llamando a hacer algo. Dios jamás muestra el pecado para avergonzarte, más bien dicho, es para liberarte. Ese es el corazón del Evangelio. Jesús no te va a exponer para destruirte, te expone para sanar. Veamos otra vez a Pedro. Cayó de rodillas, confesó su pecado, sintió miedo santo, sintió indignidad, pero escucha lo primero que Jesús le dice: no temas. No lo regaña, no lo humilla, no lo avergüenza, no lo aparta, no lo reprende duramente. Jesús acepta y recibe con misericordia lo que a nosotros nos da vergüenza redimir. La carne, nuestra naturaleza humana caída, detesta confesar los pecados, los errores, las debilidades, las motivaciones incorrectas, el orgullo, los miedos, las inseguridades. Pero cuando por obra del Espíritu Santo una persona por fin lo reconoce, Jesús no la rechaza. Jesús no la acusa, Jesús no la empuja lejos. Jesús recibe ese corazón sincero con misericordia. Cuando una persona se derrumba delante de Dios con sinceridad, Jesús se acerca no para juzgar, sino para sanar y restaurar. En otras palabras, si vienes con orgullo, Jesús te confronta. Pero si vienes quebrantado, Jesús te abraza. Cuando ya no puedes fingir, cuando ya no puedes justificarte, cuando ya no puedes esconderte, y caes a los pies de Cristo diciendo: Señor, necesito tu ayuda. Señor, yo no puedo hacer esto solo. Jesús se acerca para levantarte, no para alejarte en ningún momento. En la palabra, Pedro dice: aléjate. Y Jesús responde: no, acércate. Pero Pedro dice: soy pecador, y Jesús le responde: no temas. La exposición es parte de una cirugía espiritual. Imagínate un cirujano que se encuentra con una infección seria en tu cuerpo. Un buen cirujano no la esconde: no tiene nada, señor. Mire, con estas pastillas de miel, con no sé, no la esconde, no la está maquillando, no la va a ignorar, más bien la expone. ¿Pero para qué? Pues para sanarla. Así actúa Dios con nosotros. La exposición sí nos va a doler, la exposición sí nos va a incomodar, hermanos. Por eso David en el Salmo 51 decía así: mientras callé, se envejecieron mis huesos, pero te confesé mi pecado y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Ves ese patrón? Dios toca algo oculto, la persona siente un dolor interno, la confesión estalla y Dios limpia y restaura. Ese es el proceso de la purificación divina, hermanos. Isaías vivió el mismo proceso.
Ay de mí, esa es la equivalente de Pedro diciendo, soy un hombre pecador, ay de mí. Pero justo cuando Isaías confesó, cuando su alma quedó desnuda, cuando la carne quedó expuesta, la escritura dice, tomó un serafín, un carbón encendido, tocó mi boca y dijo, es quitada tu culpa, limpio tu pecado. Qué hermoso, ¿no? ¿Quién se ha sentido así? El mismo Dios que muestra la impureza, ese mismo que a lo mejor está tallando la herida, manda el fuego que purifica. El mismo Dios que revela, te restaura, y el mismo Dios que te toca es el mismo que te sana. Pablo también descubrió que la debilidad es el camino a la gracia. En 2 Corintios 2:12, Pablo ruega que Dios quite su aguijón, pero Dios responde, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No pareciera algo, alguien me dijo esta semana, parece paradójico. Parece como que irónico, ¿no? ¿Ves? Dios no quitó la debilidad. ¿Sí te diste cuenta? Más adelante Dios describe que no le quitó eso. Dios le negó esa debilidad. Pero sí sabes qué es lo que quitó de Pablo. Le quitó el orgullo que la acompañaba. La carne quedó expuesta, pero también fue purificada. Ese aguijón se convirtió en un instrumento de santificación. Era como un recordatorio silencioso que decía, Pablo, sin mí no puedes. Mi gracia es suficiente. Mi poder se perfecciona cuando tú reconoces tu necesidad. La exposición divina siempre tiene un propósito final, que es la transformación. Dios no expone por crueldad, sino por propósito. Y quiero decir algo que quizás necesitas oír el día de hoy. Si Dios está exponiendo algo doloroso en tu vida, no es una señal de rechazo. ¿Por qué Dios me permites vivir esto? No es que Dios te esté rechazando. Es más bien es una señal de que Dios te está adoptando. No es un castigo, es una disciplina amorosa, hermanos. No es una condenación, es redención en proceso. Hebreos 12:10 dice, Él nos disciplina para que participemos de su santidad. Ese es el propósito, no para que vivas aplastado, no para que vivas avergonzado, no para que vivas huyendo. Dios expone para restaurar, Dios hiere para sanar y Dios confronta para transformar. Pareciera repetitivo y constante, pero a veces, hermanos, todo eso se nos olvida. Y es por eso que Dios a veces viene con una prueba, viene con una enfermedad, te permite que estés pasando por situaciones difíciles. Y no es porque Dios quiera verte sufrir. Si Dios está mostrando estas áreas sensibles, si te está confrontando con pensamientos, con deseos, con heridas, con pecados, si sientes que Dios está sacando cosas que no preferías no ver, no corras, no te escondas, no te alejes, no te estés desanimando. Entrégate, entrégalo. Porque cada área expuesta, cada parte del alma que Dios ilumina, cada rincón oscuro que Él toca, es un lugar donde Cristo quiere decir, no temas, yo limpiaré eso también. Y cuando Dios limpia no deja residuos, y cuando Dios purifica no deja manchas, y cuando Dios restaura no deja grietas. Quiero hacer un paréntesis, hermanos, en este punto. Hemos visto que Dios expone,
Dios purifica, pero hay una parte de la purificación en la cual tenemos que tener bien claros. Dios no nos quita la debilidad, pero quita el orgullo que la acompaña. Dios muchas veces no quita la debilidad, pero sí quita el orgullo que impide que esa debilidad sea redimida. Ese fue el caso de Pablo. El aguijón seguía ahí, la limitación seguía ahí, la carga seguía ahí, la dolencia, la lucha, la aflicción seguían ahí. Si tú te estás acercando a la iglesia por resolver ese asunto, o te estás acercando a Dios por resolver y ya no sentir nada, hermanos, estamos haciendo lo incorrecto. La dolencia puede seguir, la lucha puede seguir, la aflicción puede seguir, pero el orgullo es el que debe de morir en nosotros. Y eso es exactamente lo que Dios sigue haciendo con nosotros hoy. A veces Dios deja la debilidad para recordarte que no eres autosuficiente. Déjame darte unos ejemplos reales, ejemplos de carne y hueso. Cuando una persona es muy capaz intelectualmente, Dios no siempre le quita la capacidad, pero sí permite situaciones donde esa capacidad no es suficiente. ¿Y sabes cuál es el asunto? Sirve para destruir la confianza en uno mismo. ¿Qué te ha dicho el mundo? Confía en ti. Confía en tu corazón. Confía en esto, confía en el otro, pero nunca es confía en Dios. Y la peor de todas, confía en ti mismo. Porque la tentación del intelectualmente fuerte, de aquel que es intelectualmente fuerte, es decir, es el que dice, yo puedo, yo sé, yo entiendo y yo lo resuelvo. Entonces, Dios permite un problema que no se resuelve con lógica y la persona aprende a decir, Señor, ayúdame. En esto yo no puedo solo. La debilidad queda, pero el orgullo intelectual tiene que morir, hermanos. Esa es completamente dependencia de Dios en nuestra vida. Una autosuficiencia intelectual en nuestra vida debe desaparecer, porque nos debemos a Dios, porque somos de Dios. A veces Dios deja la debilidad emocional. Hermanos, hermanas, esta debilidad emocional es dejada en nuestra vida para que dependamos de su consuelo. Quizá eres una persona sensible, te lastimas fácilmente, lloras en silencio, te cuesta manejar la ansiedad o te cuesta dejar el miedo. Dios podría quitar eso de un día para otro, así como el chasquido de unos dedos, pero muchas veces no lo hace. ¿Por qué? Porque esa sensibilidad te mantiene cerca de Él. Esa fragilidad viene o evita, más bien dicho, evita que te vuelvas insensible. Esa necesidad hace que ores más. ¿Sí te has dado cuenta? Cada vez que tú te sientes frágil, sensible, ¿qué haces? Oras, te acercas más a Dios. Es como si Dios dijera, no quitaré esa parte de ti, porque en esa área dependes de mí. Él quita el orgullo que te haría creer que eres emocionalmente autosuficiente, pero permite la fragilidad que te mantiene humilde. A veces Dios deja la debilidad financiera para matar el orgullo de la autosuficiencia. Bueno, no sé ustedes, pero a mí ya me calaron las dos primeras. Primera porque... ¿Cuál era? De ser intelectualmente, bueno, en la primera no. Pero la segunda sí, ¿no?
Soy muy emocional. Vamos a hacer una encuesta. ¿Quién de los de que estamos aquí cree que a lo mejor batalla en el ser intelectualmente autosuficiente? Levante la mano aquel que crea que tiene esta debilidad emocional en su vida, que para todo llora también, que nos toca el miedo. Ayer, qué bueno que no soy el único. Y aquí está la otra parte, la financiera. A veces Dios deja la debilidad financiera para matar el orgullo de la autosuficiencia. Piensa en esto. Hay personas que cuando les va bien económicamente se levantan en orgullo. De pronto creen que ya no necesitan orar, creen que todo lo construyeron solos, creen que el proveedor son ellos. Entonces Dios no siempre manda riqueza. Ese también me cala a mí porque a veces le he preguntado, Señor, ¿por qué no me has hecho rico? ¿Por qué, Señor? Sigo batallando. ¿Por qué me sigo levantando temprano para trabajar, Señor? Pero no. Dios no siempre manda riqueza, porque la riqueza podría destruirnos. ¿Sí te has dado cuenta? A veces Dios permite una temporada de escasez, una temporada de dependencia, una temporada de puertas cerradas donde nomás no ves claro. Y no es para castigarte, sino para protegerte del peor enemigo del alma. ¿Cuál es el peor enemigo del alma? El orgullo. Dios no quitó la debilidad financiera, pero sí quitó el orgullo que la acompaña. A veces Dios deja la debilidad en tu carácter para recordarte que necesitas ser formado. Hay personas que llevan años luchando con impaciencia, el enojo, la impulsividad, la susceptibilidad, la inseguridad, los miedos, las tentaciones recurrentes y oran, Señor, quítame esto, quítame ya esta tentación. Y oran, Señor, por favor, ya no puedo más con esto. Pero a veces Dios, en vez de quitarnos completamente, esto nos trabaja de raíz, quita la soberbia, la autosuficiencia, la justificación, pero deja la lucha para que dependas del Espíritu Santo cada mañana. Eso es lo que nos decía. Esto se oye muy irónico, ¿no? Se oye muy paradójico. ¿Cómo es que esa resistencia que siempre tenemos de la carne, eso nos puede llevar a depender totalmente de Dios? Pues sí, es así. Se escuchará muy loco, pero es eso. Para Dios sería muy fácil quitar el pecado del mundo, quitar las tentaciones del mundo. Pero hasta eso es necesario, hasta esa resistencia es necesaria para acercarnos a Dios. A veces Dios deja la debilidad para que nunca te sientas superior a nadie. ¿Has notado que hay áreas de tu vida donde por más que luchas siempre hay una espina? Esa espina puede ser una tentación frustrante, un dolor emocional persistente, una inseguridad profunda, una cicatriz del pasado, una herida familiar, una limitación personal, una limitación física. Y tú dices, Señor, ¿por qué no me quitas esto? Y Dios responde como a Pablo, porque así no juzgarás a otros desde arriba, porque así no te sentirás mejor que nadie, porque así tendrás compasión del que lucha, porque así recordarás que mi gracia te sostiene cada día. Dios no te quitó la debilidad
pero sí quitó la soberbia que esa debilidad revela. Recordemos esta verdad. La debilidad no es enemiga de la gracia. El orgullo sí lo es. Pablo terminó diciendo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y ves el orden, no dijo, cuando sea fuerte, Cristo reposará sobre mí. Porque no hay debilidad, porque donde hay, me fui con otro. Cuando él no dijo, cuando sea fuerte, Cristo responderá sobre mí, más bien dicho esto, cuando sea débil, ahí Cristo mostrará su poder. En Santiago 4:6, busquemos Santiago 4:6, hermanos. Santiago 4:6. Dice así, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque donde hay debilidad hay espacio para la gracia, pero donde hay orgullo no puede haber gracia. Por eso Dios no siempre quita la debilidad, porque esa debilidad te mantiene humilde, dependiente, sensible, pero sí quita el orgullo, porque el orgullo te impide ver a Dios, depender de Dios y rendirte a Dios. Así que ya no vayamos con el pastor y digamos, pastor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Y entonces el pastor va a decir, no, pues es que Dios te quiere ver humilde, te quiere ver dependiente, te quiere ver sensible. La debilidad no te aleja de Dios, te acerca. La debilidad no arruina tu vida espiritual, la profundiza. La debilidad no te hace inútil, te hace moldeable. Y lo más importante, Dios no siempre cambia tus circunstancias, pero siempre cambia tu corazón a través de ellas. Él no siempre quita la espina, pero sí quita el orgullo que la espina revela. Ese era el paréntesis, imagínate. Ahora vimos que Dios expone, Dios purifica y Dios va a transformar. Cuando Dios transforma, nos llama a su propósito de dependencia total. Ahora sí, busquemos Lucas otra vez, Lucas 5, del 10 al 11. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hemos visto que Dios expone lo que la carne esconde, Dios purifica todo lo que la luz revela, pero ahora llegamos al punto más álgido, más glorioso, el punto que convierte el quebrantamiento en misión, la debilidad en algo útil y la experiencia personal en instrumento para otros. Después de que Pedro cayó, después de que fue expuesto, después de que reconoció su pecado, después de que Jesús lo tranquilizó y le dijo, no temas, viene la frase que cambiará su vida para siempre. Desde ahora serás pescador de hombres. Qué padre, ¿no? El mismo Pedro que hace un instante decía, Señor, soy un pescador.
No, pescador, dijo pecador, ¿verdad? Señor, soy un pecador. Ahora escucha a Jesús diciéndole, Pedro, te voy a usar. ¿Puedes verlo? La gracia no solo perdona, también llama. La gracia no solo limpia, también envía. La gracia no solo restaura, también comisiona. Dios transforma nuestra debilidad en un instrumento de su propósito. Hace años, no sé, como unos, ¿qué serán? Unos 15, 10 años. A mí me daba miedo escénico pararme enfrente de mucha gente. Y una vez, hablando con Dios, le dije, ¿sabes qué, Señor? Pues tú ya sabes cómo soy. Soy muy introvertido. A veces no tengo ni plática que hablar con alguien. Luego tú me pides que diga esto de tu palabra y que me han dicho que confronte, me han dicho que hable, que diga, pero la verdad yo no soy así. Y te puedo decir que esta parte de mi debilidad, como una persona que no es totalmente sociable, Dios hasta este momento, puedo decir que Dios me ha usado, puedo decir que Dios ha estado conmigo, porque a pesar de lo que soy, estoy aquí hablando enfrente de todos ustedes. Y créeme, no les tengo miedo. No me da ni un gramo de ansiedad, cuando antes no podía ni siquiera hablarle a la gente. Entonces, podemos decir que como Pedro y como muchos de los que estamos aquí y como muchos otros personajes de la palabra de Dios, Dios usa esa debilidad. Si has estado identificando tu debilidad, ¿en qué eres malo? Ay, vamos a hacer una contraencuesta. ¿En qué eres malo, hermano? ¿En qué eres mala, hermana? Dice, no, pues son muchas cosas, ¿eh? Bueno, ya me lo acabo. Muchas veces cuando pensamos en acercarnos a Dios, imaginamos algo suave. No, ya ese ya lo pasó. Ay. Dios transforma nuestra debilidad en instrumento de su propósito. Jesús no esperó a que Pedro fuera perfecto. No le dijo, Pedro, tienes que cambiar primero. Pedro, primero supera tu impulsividad. Pedro, primero controla tu carácter. Primero vence tus temores. Primero madura, hermano. No, Jesús le dijo, desde ahora. No después, no cuando seas espiritual, no cuando estés preparado, no cuando seas fuerte. Dios usa a los quebrantados porque los quebrantados dependen. Pedro será transformado, sí, pero transformado mientras sirve, no antes de servir. El llamado no se basa en nuestras habilidades, sino en su autoridad. ¿De quién? La autoridad de Cristo. Jesús no le dijo a Pedro, serás pescador de hombres porque eres buen líder. Serás pescador de hombres porque eres valiente, porque eres inteligente, porque eres capaz. No, el llamado de Jesús no se basa en lo que Pedro es, sino en lo que Cristo hará con él. Y eso es totalmente loable, porque si el llamado dependiera de nosotros, nunca estaríamos listos. Nunca seríamos suficientes, nunca nos sentiríamos preparados y nunca tendríamos todo resuelto. Pero Jesús está diciendo, mi llamado no depende de tu capacidad, sino de mi gracia. Hermano, hermana, siempre que Dios llama, llama con todo.
Llama con propósito, llama con capacitación, llama con gracia, llama con paciencia, llama con autoridad. El propósito de Dios siempre nos supera, por eso requiere dependencia. ¿Tú quieres servir a Dios? No es por tu habilidad, no es porque seas demasiado bueno, es porque dependes de Dios totalmente. Serás un pescador de hombres significa, Pedro, te voy a usar para rescatar vidas. Te voy a llamar a algo que es imposible para ti. Te voy a llamar a algo que requerirá más de lo que tú tienes. Te voy a llevar a lugares donde no podrás confiar en tu fuerza. No podrás hacerlo sin mí. ¿Y no es exactamente lo que Dios hace con nosotros? Te pone en lugares donde... Oye, Señor, pues ya habíamos quedado, ¿no? Bueno, eso tú quedaste con Dios, pero Dios no quedó contigo. Oye, ya habíamos dicho, ¿no? Que si yo hacía esto, pues tú me ibas a bendecir con aquello. No es así. Dios nos llama a lo que no podemos hacer en la carne. Nos llama a lo que solo podemos hacer en el Espíritu. Por eso en 2 Corintios 3:5 dice, no somos competentes por nosotros mismos. Nuestra competencia proviene de Dios. El propósito de Dios siempre es más grande que nuestra capacidad para que aprendamos a depender totalmente de Él. Si te crees capaz, ya la regaste, porque no es eso. Hermanos, mira al final del pasaje, y dejándolo todo en Lucas 5:11, y dejándolo todo le siguieron. Qué frase tan poderosa. Dejaron la barca, dejaron la pesca, dejaron el negocio, dejaron su seguridad, dejaron sus ingresos, dejaron su identidad anterior, dejaron todo lo que conocían. ¿Por qué? Porque cuando Cristo transforma el corazón, cambian las prioridades. Pedro no siguió a Jesús porque ya era santo. Pedro siguió a Jesús porque había sido alcanzado. La obediencia fluye en la perfección. La obediencia no fluye en la perfección. La obediencia fluye en el encuentro real con Cristo. Es que pastor, o es que quien sea, oiga, no puedo obedecerse. Tú lo que necesitas es un encuentro real con Cristo. Porque no va a depender de tus fuerzas, no va a depender de tu intelecto, no va a depender de tus recursos, no va a depender nada de ti, va a depender de Cristo. Así que si tú te preguntas, es que no soy capaz de hacer esto, no soy capaz de hacer aquello, lo que tienes que hacer es acercarte más a Cristo. Dios no te está llamando hacia tu zona de mayor habilidad. Dios quiere usarte donde eres débil, donde no eres fuerte. Dios no te está llamando a una zona en donde tú lo controles. Dios te está llamando a una zona donde, una zona donde dependas totalmente de Él, porque donde tú eres fuerte puedes robarle la gloria a Dios. Porque donde tú crees que tú la haces, ahí le estás robando la gloria a Dios. Te estás dando esos trofeos a ti, todas esas medallas a ti, pero no a Dios. Dios llamó a Moisés. Era tartamudo y lo llamó para hablarle a los faraones. Dios llamó a Gedeón, que era más miedoso que yo cuando voy y veo una rata, y lo levantó para todo un ejército. Dios llamó a Isaías porque era inmundo de labios y lo llamó para proclamar su palabra. Dios llamó a David, al menor, al olvidado, al que se le olvidaba
Cuando se iban de viaje lo olvidaban y lo llamó para ser rey. Dios llamó a Pablo, a aquel que era débil, el afligido, para escribir cartas que eran memorables y que hoy en día estamos escuchando. Dios llamó a Pedro, aquel impulsivo, el inestable, el temeroso, aquel que se hundió en la barca, no en la barca, en el mar, para ser columna del Evangelio. ¿Y por qué? Porque Dios ama usar a los débiles. ¿Y sabes por qué? Porque para mostrar su poder. Dios permite la enfermedad. ¿Para qué? Para mostrar su poder. Cuando Dios nos acercó, nos expuso. Cuando Dios nos expuso, nos limpió. Cuando Dios nos limpió, nos envió. Y ese es el patrón. Dios transforma para llamar. Dios purifica para preparar. Dios rompe para reconstruir. ¿O qué? ¿Dios no rompe? ¿Cuántas veces Dios te ha quebrantado en tu vida? Dios restaura para después enviar. La vida cristiana no es solo sanidad, también es una misión, no solo es un consuelo, también es propósito, no solo es perdón, también es servicio. No temas. En resumidas cuentas, Cristo le dijo a Pedro, no temas, desde ahora te voy a usar. La cercanía con Dios nos debería de confrontar. Nos limpia y finalmente nos envía. Dios nunca se acerca para dejarnos igual. Dios no visita un corazón para abandonarlo en la condición en la que lo encontró. Dios no expone para destruir, sino para salvar. Dios no quebranta para hundir, sino para reconstruir. La presencia que te hace llorar, esa presencia que tú buscas, que te hace llorar, es la misma presencia que te va a levantar. Esa luz que te expone tus sombras, esas cosas que tienes en lo oculta, es la misma presencia que te va a sanar. Esa misma luz es la que te va a sanar. La voz que revela tu pecado, esa es la que te dice, no, no lo hagas, o aquel, ya deja de hacerlo. Es la misma voz que te llama con un propósito, porque el Dios que te expone es el Dios que te transforma. Esta semana, hermanos, tal vez alguno de nosotros hemos sentido este cansancio espiritual. ¿Te has sentido cansado espiritualmente? ¿Has tenido estas luchas internas? ¿Has sentido que Dios está tocando áreas en específico? ¿Han salido pecados a la luz con ese acercamiento a Cristo? A veces has tenido esas emociones que no entiendes por qué. ¿Has sentido estas fragilidades que pensamos que ya habíamos superado? ¿Has sentido esas tentaciones que volvieron otra vez? ¿O esas heridas o esos recuerdos que siguen doliendo? Y tal vez has dicho, Señor, ¿por qué me siento así? Si me estoy acercando a ti, si estoy más cerca de ti, ¿por qué permites todas estas cosas? Y probablemente Dios diga, pues justamente por eso. Cuando te acerco, te muestro. Cuando te muestro, te limpio. Cuando te limpio, te uso.
No estás retrocediendo, no estás fallando, no estás perdiendo la fe. Estás siendo transformado, hermano. Lo que hoy te duele, mañana será un testimonio. Lo que hoy te avergüenza, mañana será gracia. Lo que hoy te pesa, mañana será tu plataforma, una plataforma sólida. Y aquí es como le llamamos al momento Pedro. El momento, es ese momento en que se postró de rodillas, temblando y diciendo, Señor, apártate de mí. Pedro se vio indigno, se vio insuficiente y se vio pecador. Pero Jesús vio algo en Pedro que no veía. Jesús vio un apóstol, vio un predicador. Bueno, no te estoy diciendo que seas apóstol, ¿verdad? Vio un pescador de hombres, vio una vasija que él mismo iba a moldear, vio un corazón que él iba a transformar. Hermanos, ¿qué está viendo Jesús en ti? Jesús ve en ti lo que tú todavía no ves. En tus luchas, Él ve un propósito. En tus lágrimas, Él ve el proceso. En tu debilidad, la oportunidad de tener una plataforma, no para gloriarte a ti mismo, sino para darle gloria a Dios. Y en tu quebrantamiento, Él ve un discípulo que va a ser útil en su reino. Permite que el Espíritu Santo, hermano, hoy haga en ti lo que hizo en Pedro. Dile a Dios la verdad. Dile dónde estás, cómo estás, qué sientes. Escucha su voz, esa voz de no temas. Ríndele lo que Él está exponiendo, no le escondas más. Recibe tu purificación. La gracia no es teórica, es real, es hoy y es para ti. Y por último, hermano, abraza el llamado. Tu historia no termina en tu pecado, empieza en la gracia de Cristo. En nuestra iglesia es esencial que todas las personas que formen parte del liderazgo, del staff de cualquier departamento y con mayor razón de un ministerio, pasen por este proceso del cual hemos estado hablando. Y no solamente ellos, no solamente los que ves moviéndose, toda la iglesia necesita experimentar este trato de Dios. Porque tarde o temprano todos hemos pasado o pasaremos por este camino de exposición, de purificación y de transformación. Necesitamos acercarnos a Dios. Pero acercarnos de una forma verdadera, genuina, dejando a un lado el orgullo, permitir que Él trate con nuestro corazón, para entonces discernir con claridad, hermanos, cuál es el llamado que Él ha determinado para cada uno de nosotros. Sin este acercamiento, sin este proceso espiritual, corremos el riesgo de servir desde la carne y no desde la dependencia del Espíritu. Pongámonos de pie, hermanos.